Hola, buenas tardes. Bueno, eso es verdad, soy Ana Criado. Y hoy he venido aquí para contaros una historia. He venido a contaros mi historia. Concretamente, la historia que me lleva desde Buñol, mi pueblo natal, a Los Ángeles, mi pueblo adoptivo. Todo comienza a mediados de 2011, donde debido a la crisis mi carrera se encuentra estancada y entonces me encuentro en la disyuntiva de qué hacer, qué hago. ¿Parto de cero, me dedico a otra cosa o le doy una segunda oportunidad a mi carrera como diseñadora? Pero en ese caso encuentro que una de las pocas salidas que tengo es irme al extranjero. En cualquier caso, el punto en el que me encuentro es el mismo, cero. Como podéis suponer, porque estoy aquí, la decisión que tomo es la segunda y decido que donde tengo que irme es a Estados Unidos. Entonces, arreglo mi portfolio y allá que lo mando a hacer las Américas. Para mi sorpresa, muchos de los estudios a los que escribo me contestan, eso sí, me contestan declinando muy amablemente mi oferta de trabajo, pero también recibo algunas respuestas positivas en las que me invitan a su estudio a hacerme una entrevista. Entre esta segunda categoría se encuentra el mail que recibo, que es este que veis aquí detrás, que es el que cambia todo. Este mail lo recibo de parte de Kyle Cooper, al que yo solo conozco por un proyecto. Como supongo que, bueno, quizás vosotros lo conocíais más, pero yo solo lo conocía por los títulos de crédito para la película Seven. Bueno, me siento muy halagada, aquí lo tenéis, Kyle Cooper, y cuando voy a la web de su estudio encuentro, para mi sorpresa, que en el estudio solo se hacen títulos de crédito. Es uno de los pocos estudios en ese momento que está única y exclusivamente dedicado a la creación de títulos de crédito, de los cuales yo no sé absolutamente nada. Entonces le contesto y también muy amablemente declino la invitación a ir a trabajar a su estudio. Le explico que no solo no sé nada de títulos de crédito, que nunca los he hecho, sino que ni siquiera sé animar, cosa que yo pensaba que era esencial. Él me vuelve a contestar, es más cabezota que yo, y me dice que le da lo mismo, que vaya para allá y que ya aprenderé. Y yo, como soy una inconsciente, pues nada, ya que me voy. Cuando llego allí me encuentro con varios problemitas. Este es el primero. ¿Y ahora qué? Vale, ya estoy aquí, estoy a 10.000 kilómetros de distancia de casa y encuentro que había sobrevalorado de una forma muy alegre mi nivel de inglés y no entiendo absolutamente nada de lo que me dicen, pero nada es nada. En la primera conversación que tengo con Kyle para darme la bienvenida al estudio, pues me dice que bienvenida al estudio, me explica el primer proyecto, a mí me va cambiando la cara, los demás hacen así, y yo pues nada. Y cuando salgo de allí yo había entendido que me estaba despidiendo, me estaba diciendo lo siento, no me suelo equivocar. Todo esto es lo que yo había entendido. No me suelo equivocar, pero espero que no te moleste que te mandemos de vuelta a casa. O sea, ese era el nivel de inglés que tenía. El segundo problema que me encuentro es que el primero ya es bastante grave, el segundo es que la profesión de diseñador de títulos de crédito es una profesión diferente a la que yo he estado haciendo, que es de diseñadora gráfica, con lo cual no solo no entiendo el idioma, sino no entiendo lo que tengo que hacer, no entiendo la profesión. Estoy muy lejos de casa y me vuelvo a encontrar en otra disyuntiva, en otro ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago yo? Estoy muy lejos, yo le he dicho a todo el mundo, gran parte de ellos estáis aquí, yo me voy para allá. Ahora, la primera opción que tengo es, bueno, hago el walk of shame, me vuelvo por donde he venido, hago el viaje a la inversa y bueno, pues agarraré por descarte la segunda opción, o la primera opción, que era la de dedicarme a otra cosa. La segunda opción que tengo es adaptarme. Bueno, ya estoy aquí, en algún momento este hombre se dará cuenta de su error y me tirará, pero mientras tanto voy a hacer lo que pueda, voy a aprender. Había mucha gente en el estudio, con lo cual pienso que, pues eso, voy a pasar desapercibida y voy a aprender, voy a intentar empaparme de todo lo que pueda. Una vez empiezo a prestar atención a lo que se está cociendo a mi alrededor, aprendo varias cosas. La primera cosa que aprendo es que los títulos de crédito, más allá de su función estética y de contarnos una historia al principio de la serie o de la película,
cumplen una función legal. De hecho, los títulos de crédito no los suele enviar directamente el departamento legal porque tienen que cumplir, ellos se tienen que asegurar de que los títulos tienen un tamaño adecuado al contrato que tienen con el actor, tienen una duración, están en la posición correcta. Una vez los tenemos hechos, se los volvemos a enviar al departamento legal. De hecho, los llamamos legals directamente. La segunda cosa que aprendo, que también es importante, es que los títulos de crédito tienen un nombre diferente si se encuentran al principio de la serie o de la película. Se llaman main titles y lo que nos hacen es una función de prólogo, y cuando se encuentran situados al final de la pieza se llaman main on end. Ya veis que los nombres no son muy imaginativos, es principio en el final, y hacen la función de epílogo, con lo cual, si tienes que diseñar una pieza u otra, el concepto va a ser diametralmente opuesto. Aprendo también que, independientemente de que se utilicen el main title o el main on end, al final tenemos esta pieza que veis, que es la que nos pasamos en el estudio todos como una patata caliente, porque se llaman end crawl, y es la pieza que reconoceréis todos porque es la que veis cuando os estáis levantando del cine y os estáis yendo. Si queréis saber en algún momento si hay algún diseñador de títulos de crédito en la sala, solo tenéis que esperar un poquitín más porque somos los que quedamos sentados. Por lo general, nadie queremos hacer esta pieza porque entendemos que gráficamente tiene menos valor, pero eso no tiene por qué ser así. Aquí podéis ver un ejemplo de unos títulos de crédito que hizo un diseñador griego para otro director griego de una película que se llama The Favourite, y son una obra de arte. Como podéis comprobar también, la legibilidad no ha sido la mayor virtud que nadie ha buscado en esto, pero al parecer al departamento legal en este caso le dio lo mismo, suele ser bastante raro. Yo le escribí al diseñador para felicitarle porque me pareció muy llamativo que le hubiesen dejado hacer estos títulos de crédito, son una maravilla. Resumiendo muchísimo todo lo que ha pasado desde 2012 hasta hoy, esta es mi historia. En 2019, 7 años después de pisar por primera vez Los Ángeles y pensar que lo más razonable sería volverme por donde he venido, recibo una nominación a los Emmy por mi secuencia de créditos para la serie Star Trek Discovery. A veces, por mucho que nos asuste cualquier tipo de cambio, casi siempre el miedo que tenemos es desproporcionadamente superior al peligro real que existe, o al menos la situación que te vas a encontrar cuando te has lanzado al vacío no va a tener nada que ver con lo que tú tenías en la cabeza que iba a ser cuando cambiabas de un pueblo a otro. Muchas gracias.